Hermanos amados, amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 32 de esta quinta parte de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Muchos piensan que cuando el Señor Jesús regrese, tratará por igual a los cristianos vencedores y victoriosos y a los derrotados, por lo cual entrarán en la manifestación del reino de los cielos a fin de ser los reyes que reinarán con el Señor. ¿Qué le parece, amado, a usted eso? Consideremos el caso descrito en 1 Corintios 5. Un hermano que se reunía en la iglesia en Corinto cometió un pecado que aún la gente mundana condenaría. Leamos 1 Corintios 5, el versículo 1 y el 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se da entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando el Señor Jesús regrese, ¿esta persona pecaminosa se perderá por la eternidad? La respuesta es clara: no. Pues el versículo 5 dice: a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando el Señor Jesús regrese, ciertamente el apóstol Pablo será transferido a la manifestación del reino de los cielos y reinará como rey junto al Señor Jesús, pues él ya estaba viviendo en la realidad del reino de los cielos. Pero ¿qué sucederá con aquel hermano pecaminoso de Corinto? ¿Piensa que él vivía en la realidad del reino de los cielos? Él estaba en la iglesia en Corinto, pero no estaba en la realidad del reino de los cielos. Por ser un creyente derrotado y en pecado, ciertamente él no será transferido a la manifestación del reino de los cielos para reinar y regir con el Señor. Vamos a leer otra porción en 1 Corintios 6, los versículos 6 y 7. En cambio, el hermano va a juicio con el hermano, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto que ya es un fracaso para vosotros que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La actitud del Señor con respecto a aquel hermano que estaba en fornicación y con respecto a quien defraudaba o a quienes se defraudaban unos a otros se halla expresada allí en los versículos 9 y 10 de ese capítulo 6 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. El capítulo 5 nos muestra que un fornicario sigue siendo una persona salva. Pero el capítulo 6 nos muestra que tal persona no puede heredar el reino de Dios. La Escritura no nos dice que esta persona no pueda entrar en el reino de Dios, sino que afirma que ella no puede heredar el reino de Dios. Hay una gran diferencia entre entrar en el reino y heredar el reino de Dios. Según Juan 3, los versículos 3 y versículo 5, para ver y entrar en el reino de Dios, todo lo que necesitamos una parte es nacer de nuevo y después nacer del agua y del Espíritu. Pero para heredar el reino de Dios tenemos que participar del reino, que es vivir en la realidad del reino de los cielos hoy. Cuando los vencedores, los victoriosos heredarán el reino de Dios, ciertamente será en el tiempo en que el Señor Jesús regrese. Hoy en día el reino no es un disfrute en plenitud para nosotros. Tenemos, mientras participamos del reino, vamos disfrutando en esas experiencias del reino que vamos teniendo en el camino. Pero hoy en día el reino es un ejercicio. Hoy en día no lo disfrutamos en plenitud, no lo heredamos porque no es el tiempo, sino que nos ejercitamos. Pero cuando el Señor Jesús regrese, el reino será para nosotros un disfrute que nos viene como una recompensa. En ese tiempo disfrutaremos el reino y seremos reyes que reinarán con el Señor Jesús. El reino será una herencia para nosotros.
Ser salvos y entrar en el reino es una cosa, pero heredar el reino de Dios es otra cosa. Cuando el Señor Jesús retorne, el apóstol Pablo heredará la manifestación del reino de Dios, porque vivía en la realidad del reino de los cielos. Pero, ¿qué sucederá con aquel hermano pecaminoso mencionado en 1 Corintios 5? ¿Heredará él el reino de Dios? No. ¿Qué sucederá con él? La respuesta se encuentra en 1 Corintios 3 y 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego o así como pasado por fuego. Cuando el Señor Jesús regrese, el fuego pondrá a prueba toda obra de los hombres. Más bien, toda obra de los hombres está siendo puesta a prueba desde hoy en día. Si la obra de alguien permanece, recibirá a cambio no la salvación, sino una recompensa, la recompensa. Estos versículos no guardan relación alguna con la seguridad de nuestra salvación, sino que se relacionan con el hecho de que si hemos de recibir una recompensa o sufriremos pérdida cuando el Señor Jesús regrese. En versículo 15 allí leemos: Él sufrirá pérdida, pero Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No debemos pensar que siempre y cuando seamos salvos no tendremos problemas. Ser salvo es una cosa y otra muy distinta es ser recompensados o sufrir pérdida. Es posible que usted sea salvo y aún así sufra pérdida. Y aunque usted sufra pérdida, todavía será salvo. Una vez salvo, jamás podemos perdernos. Lea Juan 10, 28, 29. Pero una vez que somos salvos, podremos ser recompensados por el Señor o podremos sufrir pérdida en su venida. Dios usa el reino entonces con dos propósitos. Por una parte hemos visto que el reino es una recompensa para sus hijos. Y por otra parte hemos visto que el reino es usado para que sus hijos se ejerciten. En la actualidad, para nosotros el reino es un ejercicio. No debemos decir que habiendo sido salvos por gracia, ahora todas las cosas son por gracia. Sí, es verdad que tenemos a Cristo como gracia, pero también tenemos el reino como un ejercicio. Incluso en una vida familiar apropiada existen estos dos aspectos. En la Escritura ciertamente se nos presenta el aspecto del disfrute y la gracia, pero también se nos presenta el aspecto del ejercicio y la responsabilidad. Cristo es la gracia y el reino es el ejercicio. Por su resurrección, el Señor nos regeneró, 1 Pedro 1:3. Pero ahora que hemos sido regenerados, tenemos que ejercitarnos en la práctica del reino. No estamos solamente en el hogar de Dios, sino también estamos en el reino de Dios. El hogar es un lugar para la gracia y el disfrute, pero el reino es un lugar para el ejercicio. Muchos creyentes simplemente disfrutan de la vida familiar apropiada o de la vida familiar propia de la familia de Dios, pero descuidan el ejercicio de la vida del reino. El reino de los cielos es usado por Dios para que nos ejercitemos hoy y podamos recibirlo como recompensa mañana y gobernar con él. El reino de los cielos también es usado por Dios como recompensa para sus hijos fieles. Si nos ejercitamos de la manera apropiada después de haber sido salvos, disfrutaremos de la manifestación del reino de los cielos como una recompensa. Hoy el reino de los cielos es para nosotros un ejercicio, pero mañana será un disfrute. La gran pregunta es si estaremos calificados para heredar el reino de los cielos. Si bien Dios está lleno de gracia, Él también es muy sabio. Él nos salva por su gracia, pero en su sabiduría se vale del reino para hacer que nos ejercitemos. Entonces Él nos recompensará con el reino. Si somos derrotados cuando regrese, ciertamente nos castigará y sufremos pérdida y no disfrutaremos de la manifestación del reino de los cielos como nuestra herencia. Vamos a leer una porción en Mateo 24, del 37 al 44. Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta de que venía el juicio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día vuestro Señor, no sabéis en qué día viene nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que penetrase en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estos versículos nos muestran que el Señor Jesús no va a retornar como un visitante, o una visita que llega a casa, sino como un ladrón, ya sea para llevarnos o para dejarnos. Amados, vamos a seguir sobre esta porción de estos versículos, pero ya en el audio próximo, hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.